Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar la práctica 1, que es el procedimiento para la obtención de una muestra representativa de suelo. Yo soy Evelyn Ramírez Ibarra. Yo soy Melanie Castañeda. Yo soy Camila Hernández Martínez. Y yo soy Saraí Reséndiz Ortiz. Este es el contenido que va a abordar nuestra presentación. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, organismos vegetales y animales, aire y agua, y su proceso de formación va a depender de procesos físicos, químicos y biológicos. El muestreo del suelo constituye el primer paso del análisis químico y físico, y es importante no tener errores en esta primera etapa porque esto determinará en gran parte la validez de los resultados. De ahí nace la importancia de identificar los métodos y cuál se va a seleccionar. Los objetivos son conocer cuáles son los diferentes tipos de muestreo de suelo e identificar la relación y la importancia de cada una de las técnicas de muestreo. Y bueno, la metodología utilizada para el muestreo se realizó en el Cerro del Gato en Zacatecas, se realizó el 5 de octubre del 2020 a las 9:15 am, y la metodología utilizada fue pues primero ubicar zonas homogéneas por medio de recorridos en la zona, luego recorrer la zona ubicada en zigzag, tomando submuestras cada 15 o 30 pasos, aproximadamente de 200 gramos, para al final unir las submuestras recolectadas y unir aproximadamente 1 kilogramo de muestra, identificar las muestras con etiquetas y tomar observaciones de las muestras de suelo. Bueno, como se mencionó anteriormente, la zona de muestreo fue el Cerro del Gato, ubicado en el municipio de Zacatecas, cerca de la unidad profesional interdisciplinaria de ingenierías, Campus Zacatecas, cerca de las 9:15 de la mañana. Y como ya se mencionó antes, se tomaron 5 muestras simples de aproximadamente 200 gramos cada una para formar una muestra compuesta de 1 kilogramo. En estas imágenes se muestra el croquis del área del muestreo y cómo se llevó a cabo el método del zigzag. Número 2, se registran las características del suelo. En apariencia, pues presentó poca humedad, presencia de rocas pequeñas y materia orgánica. El uso que se le daba antes al suelo era de uso agrícola y pues ya ahora se encuentra erosionado, ya no se utiliza para la agricultura. La coloración del suelo pues fue variando conforme a los horizontes, presentó tonalidades café claro en la superficie y tonos naranjas a mayor profundidad. El suelo muestrado y en cuanto a la descripción del entorno, pues presentaba partes altas y también tenían pues una cierta inclinación. El tipo de vegetación de la zona se encontraban huizaches, nopales, plantas pequeñas. La importancia del muestreo pues es que al momento de realizar el muestreo en una unidad, pues las propiedades del suelo van a ir variando pues de un sitio a otro. Entonces, por eso es importante tener una muestra adaptativa de la unidad de muestreo. Y pues la norma 021 recomienda que sea de 15 a 40 submuestras. Ese número de muestras, así como la profundidad en la que se tomen, va a depender del objeto del muestreo, si se va responsable o separados. Existen diferentes tipos de muestreo, aleatorio simple y el que recomienda la norma 021 es zigzag. Bueno, dentro de los métodos sugeridos en la norma 021 de la Semarnat, se menciona el método de zigzag. Es un método de muestreo que se escogió específicamente en esta práctica porque permite obtener un muestreo homogéneo en terrenos de una distribución más bien heterogénea, como fue el caso de la zona de muestreo de la práctica, en donde presentaba partes altas e inclinadas.
El muestreo en zigzag inicia principalmente en un lado del terreno, escogiendo al azar puntos de partida para definir el plano de muestreo y que así se obtenga una cobertura homogénea en la unidad de muestreo. Dentro de las ventajas que presenta este método es que se permite obtener una mayor y mejor cobertura del área muestrada, así como también, pues debido a esto, es uno de los métodos de muestreo más seguros y eficientes, aunque también presenta desventajas, y esta es que algunas de las veces los patrones no permiten que se obtengan resultados representativos de la muestra de suelo, ya que existen o quedan algunos espacios vacíos en el terreno a la hora de muestrear. Entre la importancia de las observaciones en la zona de muestreo, tenemos pues primero la identificación de posibles interferencias para la realización del análisis. Un ejemplo de esto pues, podría ser a la hora de reunir las submuestras de suelo, si alguna llega a presentar alguna coloración diferente a la que se tenía como el de referencia de homogénea, pues sabemos que hay una posibilidad de que los resultados del análisis que se le realicen no sean del todo representativos. Luego tenemos la justificación de características presentadas y pues en estas entraría, por ejemplo, la descripción del entorno y el uso del suelo muestreado, ya que nos indicaría respecto a una referencia, algún análisis ya dado, cuáles son los cambios y a qué se deberían. Y por último está la identificación del origen de las características encontradas y, por ejemplo, en esta nos serviría el apunte del tipo de vegetación presente en la zona, ya que nos daría más información sobre la textura y los datos que busquemos obtener de esta muestra. Por último, tenemos las interferencias que, como mi compañera Mel ya mencionó, puede ser que la muestra no sea representativa. En este caso, puede ser que al momento del muestreo no se tenga la cantidad de muestras simples necesarias para formar una muestra compuesta significativa, o puede ser también que el espacio donde se tomaron las muestras no representa toda el área de muestreo. Otro puede ser el tiempo del muestreo, ya que tiene que ser realizado en un periodo de tiempo corto para evitar variaciones en la concentración de los contaminantes, y también pues la contaminación de la muestra, ya que los instrumentos de muestreo tienen que estar limpios, como los envases y los contenedores. No deben de contener sustancias químicas, ya que pueden producir interferencias al momento de realizar las pruebas analíticas. Y también otra de las interferencias es no contar con el material de apoyo, ya sea con libretas de campo, entre otras cosas, ya para registrar cualquier observación que pueda resultar de importancia. Y como conclusiones, tenemos que el color del suelo muestrado varió dependiendo de la profundidad, también de que la textura del suelo muestrado es arenosa, y que el muestreo en zigzag presenta como principal ventaja obtener una muestra homogénea en terrenos de distribución variada. Sin embargo, es importante ser precisos a la hora de dibujar los patrones en zigzag. Y bueno, eso sería todo. Gracias.